Hola a todos del canal. Tocas mi puerta estaba en el episodio 45 con escenas entretenidas nuevamente. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de pasar a nuestro video. Divertirse. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie Tocas mi puerta? ¿Se juntarán Eda y Serkan? ¿Serkan mejorará? ¿Será nuestra serie el final? ¿Qué cambiarán los eventos futuros? Les explicaré todo en este video. En primer lugar, si quieres que esta serie continúe todo el tiempo y además si quieres que Serkan y Eda se casen, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. En el nuevo episodio de la serie Tocas mi puerta, Serkan se recuperará por completo. Digamos que Serkan se aferrará a la vida nuevamente por Kiraz. Dado que Serkan sobrevivió, se preparará nuevamente para casarse con Eda. Porque Serkan no quiere perder a Kiraz y Eda. De hecho, Serkan estará muy feliz de reencontrarse con Eda. Cuando Kiraz vea a Serkan y Eda juntos, se unirá a ellos. Entonces, eventualmente, Eda y Serkan se casarán. Y estarán felices con Cherry para siempre. Además, veremos que Serkan se esfuerza hasta este proceso. Porque Serkan está listo para hacer todo lo posible por sus seres queridos. Pero Eda cree que Serkan los dejará de nuevo. Por eso Eda intentará mantenerse alejado de Serkan. Pero, por otro lado, Eda no podrá prescindir de Serkan. Como resultado, Eda le dará a Serkan otra oportunidad. Serkan aprovechará todas las oportunidades para aprovechar esta oportunidad. Los esfuerzos de Serkan eventualmente darán resultados. Y habrá un fuerte vínculo entre Serkan, Eda y Kiraz. Así comienza el cuento de hadas para Serkan y Eda. En los nuevos episodios, estarán las bodas de Eda y Serkan. Desde que se casaron, la psicología de Kiraz mejorará. Por supuesto, habrá otra felicidad además de esta felicidad. Eda volverá a quedar embarazada después de casarse con Serkan. Entonces, esta vez, el robot Serkan Volati llegará al mundo. Nuestra serie será definitiva pronto. Porque el tema a tratar en nuestra serie ha disminuido. Además, según algunas noticias, se dice que nuestra serie terminará pronto. Lo más probable es que nuestra serie finalice y salga de las pantallas después de la temporada de verano. Espero que nuestra serie no llegue a la final y continúe con toda su ilusión. Bueno, ¿debería Eda darle otra oportunidad a Serkan? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Así, hemos llegado al final de esta sección, amigos. Para más videos, suscríbete. No olvides dejar un me gusta, activar las notificaciones y dejar tus comentarios, amigos. Nuestro video continúa con un resumen detallado para nuestros seguidores que no pudieron ver el episodio 45. Después de la cancha, todos llegan al hotel. Permanecerán juntos en la misma casa durante 2 días. Empiezan a decidir en qué casa vivirán. El psicólogo decide que sería mejor para Kiraz vivir donde creció. Eda y Serkan abandonan su lugar. Entran en la casa. Si se dan cuenta de las mentiras del otro, se quedarán en casa durante 2 días. Hablan de este tema en una sala de PRL Engine. Khan quiere hablar con Kiraz. Khan habla con Khan. Eda, PRL y Serkan hablan con Engine por teléfono. Quien mienta, gana la apuesta. Khan le dice a Kiraz que los padres duermen en la misma habitación. ¿No se quedan tus madres en la misma habitación? Kiraz también tiene esto en cuenta. Mientras Eda y Serkan están cocinando en la cocina, Burak ve a través de la ventana. Su moral se deteriora. Burak va a la playa a sentarse. Escuchar su cabeza. Cuando Melo ve a Burak en la playa, va hacia ella. Hablan juntos. Melo también perdió su corazón por Burak. Burak está un poco borracho. Burak besa a Melo. Pero Burak gotea porque está borracho. Eda y Serkan acostaron a Kiraz juntos. Serkan quiere cerrar la ventana. Pero Eda insiste en que Kiraz duerme con la ventana abierta. Kiraz le pregunta a su madre si amas a Serkan Volat. Kiraz, mamá pregunta si te quedarás en la misma habitación con Serkan Volat. Serkan responde a esta pregunta. Sí, mi dulce hija, las madres y los padres se quedan en la misma habitación. Serkan y Eda van a sus habitaciones. Eda se va a la cama. Serkan también hizo una cama en el piso en la misma habitación. Les encanta donde duermen. Serkan dice que seremos honestos el uno con el otro. ¿Tiene algún recuerdo que le venga a la mente sobre nosotros? Eda no apaga las luces. Porque no confía en Serkan. Es de mañana. Eda y Serkan están en la misma cama. Cuando Eda se despierta, le grita a Serkan. Dice ¿qué estás haciendo en mi cama? Mientras tanto, Kiraz entra en su habitación. Dice que desayunó. Cuando fueron a la cocina, Kiraz destruyó la cocina.
Juntos comienzan a ordenar la cocina. Hacen feliz a Kiraz tanto jugando como coleccionando. Serkan prepara salsa para panqueques para su hija. Prepara una salsa de limón y miel. Serkan le da una aprobada a Eda. La dama Aidan y la dama Aifer vienen a la casa de Eda. Kiraz abre la puerta. La señora Aidan dice que ha encontrado una niñera francesa para Kiraz. Pero Eda y Serkan no aceptan esto. Eda y Serkan salen de la casa para ir a trabajar. Pero la mente de Serkan está en Kiraz. No quiere entregárselo a su madre. Melo también se viste con un poco de estilo para lucir bien para Burak. Mientras arregla las flores con Eda Kerem en el jardín, llega la dama de Nif. No aceptó a quienes le ofrecieron entrevistar a Eda. Esto se debe a que Serkan vive en la casa de Eda. La señora de Nif despide al empleado de Eda, Kerem. Pero Eda dimite porque despidió a Kerem. Se encuentra con Serkan. Serkan también dice que ha dimitido. Aiferam y Seifi también están limpiando la casa. Beben jugo de frutas en el jardín con Kiraz en la señora Aidan. Aifer le llama a Kiraz. Él dice, hagamos lo que amas hacer juntos. Dice que hagamos una aspiradora. Engin se viste y decora, PRL también se enoja con los adornos de Engin. Porque está celoso de Engin. Cuando Eda y Serkan vuelven a casa, ven lo que la señora Aidan trajo a casa. Aifer no es inferior a la señora Aidan trajo un vendedor de helados y un vendedor de algodón de azúcar. La señora Aifer también hizo tarta de queso, pasteles y panqueques. Burak y Melo hablan juntos en el café. Mientras están sentados a la mesa, llega el masajista del hotel. Melo está molesto por esto. Porque hablará con Burak sobre algo. Pero no pueden hablar. Mientras Seda está sentada en el jardín con su hija, Serkan viene con Shoter. Eda quiere que venga alguien de tu universidad y Kerem se encargue de ella. Serkan se enoja con esto. Porque le va a entregar un trabajo importante a Kerem. Kerem se aburre un poco con esto. Pina está con ella. Dice que puede ayudar. Juntos deciden dar la bienvenida a los estudiantes de la universidad. Aidan y Aifer firman la paz. Serkan Bolat se llevó su trabajo a casa. Llaman a sus empleados a casa y trabajan desde casa. Melo también viene a Eda. Intenta contar sus experiencias con Burak. Pero Eda no escucha a Melo. Cuando ve a Kiraz jugando con pollo, Serkan le dice que no lo haga. Melo y Serkan están haciendo café en la cocina. Pero Melo piensa que Serkan querrá algo de él y responde. Serkan hizo café para Eda. Le pide a Melo que tome café. Quería probarlo con la OP Cup. Si el bebedor de esta taza se pone rojo, se enamora. Le dice a Melo que beba. Melo bebe y se pone rojo. Porque Melo está enamorado de Burak. Serkan comprueba si Eda bebe el café. Kerem y Pina llevaron a los estudiantes de la universidad a dar un paseo. Mientras envían a los vagabundos, se encuentran con la señora de Nif. Engin envía un mensaje a PRL. ¿Por qué estuviste también hoy? PRL también llama a Engin de inmediato. ¿Qué significa este mensaje? Le pregunta a Erdem. ¿Engañaste a Leila? Ella pregunta cómo entendió Leila esto. Engin envió accidentalmente un mensaje a PRL. PRL también sospechó esto. Serkan se quedó dormido mientras veía una película mientras estaba sentado en el sofá con su hija. Serkan toma a Kiraz para acostarlo en su cama. Mientras tanto, Melo llama a Eda. Eda dice que es muy difícil no sentirse atraído por él. Le dice a Melo que en realidad me gusta que esté aquí, y Serkan escucha esto. Eda pierde la apuesta. Serkan gana para vivir en la misma casa durante 2 semanas más. Mientras Aifer y Melo están hablando, viene Burak. Melo a Aifer quiere enviar. Porque quiere hablar con Burak. Pero Burak no cree que vaya a hablar de otro tema. Dice que subirá pero no puede. Como quería hablar, Melo estaba muy preparado para este tema. Pero no lo quiere. Eda y Serkan continúan durmiendo en la misma habitación. Eda está influenciada por Serkan. Eda engaña a Serkan. Dice que si no hace calor aquí, abramos un poco la puerta. Cuando abre la puerta, lanza a Serkan al jardín. Cuando Eda se despierta, Serkan y Kiraz están sentados en el jardín, pintando en la mesa. Se levantaron temprano. Se subieron a la sandalia. Tomaron su desayuno. Ahora están pintando con su hija en el jardín. Mientras tanto, llegan Aidan y Amisefi. Serkan le pide a Kiraz que se tape los oídos. No quiere que ella escuche su conversación. Serkan se resfrió un poco porque estaba durmiendo afuera. Serkan abrió una guardería para la oficina. Dice que quiere que su hija vaya al jardín de infancia y pase tiempo juntos. PRL lleva a Khan a la oficina. Porque Serkan ha instalado una guardería en la oficina. Serkan, Eda y Kiraz llegaron a la oficina.
Kiraf está muy feliz por esta situación. Kiraf recuerda a Erdem. Ella le dice a su padre, este hombre me tiró del pelo. Eda se da vuelta y dice ¿por qué me encuentro aquí? La señora Aidan está sentada con el señor Kemal y ellos miran sus fotos antiguas mientras toman su café. Recuerdan los viejos tiempos. Kerem también viene a la oficina. Viene tímidamente porque es extranjero. Mientras tanto, Pino ve venir a Kerem. Viene a ella de inmediato. Kerem llega a Eda. Dice que todos se burlan de él, que no puede hacerlo en esta oficina. Eda intenta persuadir. Cuando Eda ve venir a la dama de Denise, Serkan inmediatamente llama a su asistente. Ella le dice que no deje entrar a Denise. Serkan va a otra habitación. Pero Denise ha venido por Lady Eda. La señora Denise se enoja con esta situación. Busca a Eda por todas partes. Eda y Serkan se esconden en la misma habitación. Piensan que la señora Denise salió de la habitación. Salen de su escondite, pero la señora Denise vuelve a la habitación. Atrapa a Eda y Serkan. Hablan un poco. La señora Denise sale de la habitación. Cuando Aidan y Ammi Seifi ven que Melo está molesto, acuden a él. Te preguntan por qué estás molesto. Melo cuenta un poco de lo sucedido. Aidan pregunta quién es ella. Se dan cuenta de que estás enamorado. Erdem le da pastel de chocolate y fresa a Kiraf y Khan. La cereza es alérgica a las fresas. Ellos toman el pastel y se van. La señora Aifer y Melo deciden trabajar en otro café. Explican su decisión a Burak. Engin llega a la oficina. Le dice a Serkan que no es honesto con PRL. PRL también va a Eda. Cuenta lo que pasó. Burak llama a Eda. Dice que Melo y Aifer quieren trabajar en otro lugar. Avísame si cometí un error. Serkan escucha que está hablando con Burak. Vuelve a tener celos de Eda. Eda habla con Melo. Dice lo que no sé. Dice que no es nada. Melo dice que Burak siente algo por ella. Le cuenta a Eda lo que pasó de nuevo. Dice que Burak estaba borracho y se besaron mientras hablaban en la playa, pero Burak no recuerda esto. PRL le pregunta a Engin qué pasó. Eda llega a casa. Hablan con Serkan. Ha preparado una mesa romántica. Preparó las comidas que a él y a Eda les encantaba. Tienen cenas románticas agradables juntos. Serkan hace una oferta para que podamos salir y elegir un bonito coche familiar. Eda pregunta si ser honesto nos ayudó. Van a dormir a sus habitaciones. El psicólogo reunió a todos. Pasan a la segunda etapa con honestidad. Si hay un evento que es una carga para todos y se esconde unos de otros, todos deberían decírselo a la cara. Burak dice que extraña mucho a Kiraf. Serkan le dice a Burak que no te amo. Burak responde. Seifi, Kemal y Aidan dicen que han estado saliendo durante 5 años. Todavía no se ha comido el pastel que le dio Erdem. Mientras las familias conversan en el jardín, abren el pastel y lo comparten y se lo comen con Khan. Kiraf de repente se desmaya. Eda se da cuenta de esto. Vienen al hospital de inmediato. Sufría de anafilaxia shock. Me viene a la mente Cereza. Regresaste del espacio, viniste a mi papá, dice Cereza. Kiraf ha llamado a su padre por primera vez. El episodio 45 termina con esta escena. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós.